Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Yo voy a hacer una muy breve introducción. Como todos ustedes saben, Axoja eh, es una entidad que reúne a todos los eslabones de esta cadena y nos pareció que en esta situación actual era una buena idea tratar de armar una serie de charlas de distintos temas para intercambiar visiones y opiniones. La primera de estas charlas refiere un poquitito al ISGA, que es la Asociación Global de Cadenas de Soja de distintos países. Rodolfo nos va a contar un poquitito más al respecto. Y un poquitito el mensaje general que queremos pasar en todas estas charlas es, por un lado, un mundo que sigue demandando cada vez más proteínas vegetales y una enorme oportunidad para nuestros países y para el nuestro principalmente de subirse a esta situación y de aprovecharla para venderle al mundo cada vez más alimentos con mayor valor agregado y mayor trabajo. Y creemos que esto es una de las principales oportunidades para el desarrollo de nuestra región. Así que bueno, sin más lo dejo a Rodolfo para que nos cuente un poquitito sobre la charla. Gracias. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a compartir este momento organizado por Axoja sobre la visión local de los países que están invitados a disertar y también internacional, como decía recién y mencionó Luis, en esta lo que se llama nueva normalidad y yo diría nuevos escenarios que tampoco sabemos cuáles van a ser, pero de a poco los tenemos que ir definiendo y previendo acciones. Para mí es un placer y un privilegio moderar este panel donde asisten 5 países que van a tener a cargo las charlas y también responder a las preguntas que hagamos y que también ustedes están dispuestos obviamente a realizar y que serán contestadas. Ojalá tengamos tiempo en este tiempo que hemos asignado y si no, obviamente quedarán pendientes y se contestarán. ISGA es una organización que se creó en el 2006. Esta no es una organización, digamos, de una charla virtual de ISGA precisamente porque faltan otros países, pero por razones de tiempo hemos incluido a los países fundadores de lo que es ISGA. En orden de los que van a hablar, voy a mencionar a Estados Unidos, Paraguay, también Brasil, Uruguay y Argentina. Las entidades que son formadoras de esta entidad representan prácticamente más del 90% de la producción de soja a nivel mundial y muchísimo porcentaje de la producción y también de las exportaciones de distintos productos. Esto se formó básicamente para satisfacer la demanda global y también para mostrar que tratamos de hacerlo de una manera sustentable. También queremos comunicar permanentemente de qué manera nos vamos mejorando en una serie de prácticas para ayornarnos un poco a lo que realmente el consumidor requiere, pero también tengo que mencionar que nosotros como países también de alguna manera somos competidores, pero lo que nos junta y nos unió y sigue uniéndonos son las cosas comunes para ayudarnos a desarrollar los mercados. También nos oponemos a las restricciones de mercado, a los aranceles excesivos y a las barreras no arancelarias que no tienen un fundamento científico, ¿no? Que hoy seguramente muchos van a conversar acerca de los temas ambientales, sanitarios, residuos químicos, tecnología, que siempre están en nuestras agendas de las reuniones internacionales. Así que bueno, yo voy a presentar después a cada uno de los disertantes en el orden que mencioné, y ya les digo que el tema principal es la visión de los países desde el punto de vista local y también qué piensa cada uno del tema internacional.
Ahora los dejo con Celina, que les va a dar algunas instrucciones respecto a cómo vamos a seguir en este evento. Gracias. Gracias, Rodolfo. Buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida y les agradezco obviamente por participar. Rodolfo, como indicó, va a presentar a cada uno de los disertantes. Luego, cuando finalicemos todas las presentaciones, ustedes pueden realizar las preguntas que deseen y de acuerdo a cómo vamos con el tiempo se van a ir tratando de responder todas. En el botón que dice o Q&A o preguntas y respuestas, depende cómo tengan configurado la plataforma. Así que cualquier cosita, expresan sus comentarios o su inquietud allí. Muchísimas gracias y entonces los dejo con Rodolfo y con el primer panelista. Bueno, muchas gracias, Celina. Dijiste recién buenas tardes y bueno, tenemos asistentes de Europa, asistentes de toda América, así que para algunos será la noche, para otros la tarde y para otros el mediodía. Así que seguramente estarán compartiendo algún almuercito mientras participan de este evento. Saludos a todos. Bueno, en primer lugar, representando a la American Soybean Association y a la USEC de Estados Unidos, tenemos el honor de presentar a Mauricio García. Mauricio García es un economista graduado en la Universidad de Texas, en Estados Unidos. Él es un productor, como se denomina, ranchero, de la cuarta generación de una gran familia donde participan todos en una empresa denominada García Grain Trading, que poseen aproximadamente unos 3.000 acres y también 6 elevadores de granos y comercializan y exportan aproximadamente 500.000 de toneladas de distintos cultivos como soja, maíz, canola, lo que ellos dicen frijoles o los porotos. Son los primeros exportadores a México de soja y también de los más importantes exportadores de porotos. Así que bueno, representando, como decíamos, a la American Soybean Association, Mauricio, agradecemos tu presentación seguramente y bueno, dejamos a la audiencia contigo. Muchas gracias, Rodolfo. Hay que empezar. Hola, buenas a todos. Me llamo Mauricio García. Vivo aquí en la frontera de Texas y México, en la ciudad de McAllen. Les voy a hablar un poco de lo que estamos haciendo con la soya. Y un poco de cómo está la situación a nivel nacional. La zafra comenzó con una leve sequía que se fue superando gradualmente. En los primeros 3 meses del año nomás había llovido como unas 2 pulgadas, pero ya a partir de marzo la hemos logrado con lluvias cada 10 días. Aquí, como podemos ver, es un predio de como 20 acres y estamos experimentando en la soya usando diferentes inoculantes y diferentes variedades que jalan aquí en el valle. A su mano izquierda es un inoculante que tiene bacterias localizadas de un estudiante de aquí de una universidad de Texas. Y a la mano derecha es un inoculante comercial. Aquí en Texas no se crece mucho la soya, pero como estamos trabajando para aumentar la superficie y la producción de la soya aquí en Texas. Perspectivas con muchas variables al frente. Hoy tenemos excelentes condiciones de la cosecha de la zafra. Nosotros plantamos la soya como a mediados de febrero y a mediados de marzo, y ahorita estábamos por cosechar en unas 3 semanas y ojalá que nos dé muy buen rendimiento. El rendimiento nacional está como a 3.2 toneladas por hectárea. En Texas es como 1.9
y nosotros estamos esperando entre 2.3 y 3 toneladas. En la nación esperamos unos 84 millones de acres o 34 millones de hectáreas y una producción estimada de 112 millones de toneladas. Se calcula una demanda global de 363 y esperamos poder dar soya a esos mercados nacionales. Aquí podemos ver cuánto exportamos a cada país y pues debido a las como que choque entre Estados Unidos y China, no estamos exportando lo que normalmente exportaríamos. COVID y la soya. En Estados Unidos la agricultura fue considerada un sector importante, entonces aunque cierran todo, nosotros vamos a seguir jalando. Aunque algunos sectores sufrieron impactos en la cadena, el sector granelero oleaginoso continuó operando sin problemas. Sí hemos visto, como han visto en las noticias, problemas en las empacadoras de carne, en los frigoríficos, dirían los brasileños. Y sí siento que pues como vaya pasando el tiempo, va a haber problemas en la cadena agrícola, pero Estados Unidos es muy fuerte en ese aspecto y esperamos que no haya mucho problema en ese sentido. China y la fase 1, la primera fase del acuerdo con China es esencial para nuestro sector, como pudieron ver. En las últimas semanas se han visto varias compras de China, pero pues falta mucho soya por comprar. Según el representante de Estados Unidos, Lighthizer, que en el último cuarto del año va a haber un aumento de compras de soya. Pero bueno, esa fue mi presentación y ahí los dejo. Bueno, gracias Mauricio. Te queríamos hacer una pregunta. Claro. Sobre el tema internacional, básicamente, que es cómo ha afectado el conflicto entre China y Estados Unidos, principalmente a los productores, y cómo ven el tema en los próximos meses y, bueno, probablemente los próximos años, y cómo se ha movido la demanda, digamos, de China de parte de Estados Unidos, y cómo ven, bueno, esta situación internacional. Pues la veo bien. Hay un poco de disonancia cognitiva entre los agricultores. Muchos apoyan lo que está haciendo el presidente y no les gusta lo que está haciendo China necesariamente, pero pues para nosotros que somos soyeros en Estados Unidos nos importa mucho ese mercado y estamos haciendo todo lo posible para pues, que se mantenga ese mercado abierto y podamos seguir haciendo negocios con China. ¿Cómo ves el tipo de ayuda del gobierno americano a los productores por este tema del conflicto? Pues lo veo bien. Nosotros sacamos un PPP loan, que fue una ayuda, pero pues ahí va la situación. Siento que posiblemente van a tener que volver a dar más apoyos a los agricultores que, como te digo, hay una disonancia cognitiva. Muchos agradecen los apoyos porque lo necesitan y muchos prefieren que pues no haya una necesidad de tener que dar apoyos. Entonces, ahí estamos. Bueno, gracias Mauricio. Te queda seguramente por las preguntas de la audiencia. Y bueno, ahora le toca el turno a Sonia Tomassone. Sonia Tomassone representa al Paraguay en la entidad de la que ella es asesora de comercio exterior, como es la CAPECO, la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores
de cereales oleaginosos. Ella también es directora titular del Consorcio de Ventanilla Única de la Exportación y miembro titular de la Comisión de la Bolsa de Productos del Paraguay y docente en el Diplomado de Comercio Exterior de la Cámara Alemana. Cuenta con 20 años de experiencia en negociaciones de acceso a mercados, negociaciones en comercio y medio ambiente, análisis, investigación y apertura de mercados, y ha realizado trabajos y estudios de especialización en Japón, en Chile, en Holanda, bueno, innumerables países, y también es una gran colaboradora y acompaña a la Cancillería Nacional de su país en las negociaciones de preferencias arancelarias del Mercosur. Gracias, Sonia, por la participación, y bueno, esperemos disfrutar de tu presentación. Muchas gracias otra vez. Muchas gracias, Rodolfo. Muchas gracias a Axoja por la invitación. Bueno, vamos a dar un pequeño panorama de la situación en Paraguay, sobre todo la situación que estamos atravesando ahora por la pandemia, y dar una visión de cómo lo vemos. Bueno, empezando por la pandemia y el efecto y el impacto que ha tenido el coronavirus en Paraguay. Cuando se detectó el segundo caso en el mes de marzo, exactamente el 8 de marzo, el gobierno ha tomado la decisión de paralizar todo el país y entrar en una fase 0 de cuarentena total. Como ustedes saben, esta fase realmente impactó en la economía, ya que varios sectores como turismo, servicios y MIPYMES fueron muy afectadas por esta paralización, no así tanto el sector alimentos y toda su cadena logística, las farmacias, supermercados, la prensa, obras públicas y el sector financiero en general, que fueron menos afectados porque en la fase 0 entraron como sectores prioritarios que no podían dejar de trabajar, entonces poco afectó esta paralización total. Ahora, eso sí, se incrementaron fuertemente todo lo que sea el delivery, ya que la gente no podía salir de sus casas. Y algo muy bueno que vimos es que se implementó todo lo que sea el comercio electrónico, pagos electrónicos, uso de facturas electrónicas, donde ciertos sectores eran todavía reacios a usar esta tecnología, hoy prácticamente está implementado en todos los sentidos. También con esta paralización vimos una desaceleración de la demanda, salvo aquellos productos esenciales como los que citamos anteriormente. El gobierno, a través del Ministerio de Salud, ha creado varios protocolos para el sector alimentos, la cadena logística. Todos estos protocolos están en la website del Ministerio de Salud Pública del Paraguay. Y si bien fueron implementados sin mayores dificultades en toda la cadena logística, al inicio hemos tenido algunas descoordinaciones por algunos protocolos que eran de difícil cumplimiento, entonces se fueron adaptando a la realidad nacional y hoy están implementados en prácticamente todos los sectores sin ningún tipo de problemas. También vemos que el gobierno ha tomado medidas muy oportunas de ayuda a todos los sectores. Ha creado programas de transferencias de dinero como el programa Putubo y Ñangarecó, que son dos programas, uno dirigido a gente de menores recursos y el otro dirigido a gente que quedó sin trabajo o a pequeñas, medianas industrias que han tenido que despedir gente, por ende esta gente necesitaba dinero para seguir sobreviviendo, y esto ha ayudado también un poco a tener una base de datos muy importante del país que antes no la teníamos. También el Banco Central y el gobierno ha tomado medidas importantes económicas como la reducción de tasas, facilitación del crédito, agilizar las garantías, se prorrogaron el pago de todos los impuestos, se exoneraron el pago de la luz y otras medidas que ha llevado a poder
estar prácticamente 2 meses sin trabajar. Después el gobierno implementó lo que se llamó la cuarentena inteligente, es decir, se está reactivando la economía en diferentes fases. El gobierno dividió en 4 fases. La primera fase fue del 3 de mayo al 23 de mayo. Aquí comenzaron a reactivarse las industrias bajo la modalidad de cuadrillas, es decir, si hubiese algún contacto, solamente iban en cuarentena aquella cuadrilla afectada directamente, no teniendo que cerrar toda la industria. También se reactivaron los servicios profesionales a domicilio, el transporte de pasajeros con varias restricciones, por ejemplo, cuántos pasajeros tienen que ir en un bus, el tipo de ventilación, el tipo de desinfección de cada bus, y en todas las etapas es de uso obligatorio el tapaboca y tomar todas las medidas sanitarias dictadas por el Ministerio de Salud. También en esta fase 1 se reactivó el expendio de combustibles, que obviamente en la fase 0 quedó paralizado. Se permitió la circulación de personas de 5 de la mañana a 21 horas, a excepción de los menores de edad o los mayores de 60 años, y aquellos que podíamos movernos en la fase 1 solo podíamos hacer con una carta de porte que justifique el desplazamiento y según la terminación de la placa del automóvil. Algunos días pares, algunos días pares, otros días, reactivándose también las entidades públicas en esta fase 1. La fase 2, que fue del 24 de mayo al 13 de junio, se reactivaron las veterinarias, los salones de belleza, las oficinas corporativas, todas bajo restricciones del protocolo que están establecidas en la website del Ministerio de Salud. Continuó la restricción del desplazamiento de menores de edad y mayores de 60 años, todavía con la carta de porte, pero sin ya la restricción de la terminación de la placa de los automóviles. En la fase 3, que es la fase que estamos en este momento, se inició el 14 de junio y por el momento iría hasta el 19 de julio. En esta etapa se reactivaron los shopping centers sin el patio de comidas. Lo que se busca es evitar la aglomeración de personas. Se reactivaron las tiendas en general, pero de vuelta hasta 10 personas, igual que las instituciones religiosas, gimnasios, el sector gastronómico. La circulación de personas se amplió de 5 de la mañana a 11 de la noche, de lunes a viernes, y de 5 de la mañana a 0 horas los fines de semana, ya sin la necesidad de la carta de porte. Y la última fase sería la fase 4, que no sabemos cuándo estaríamos pasando. Para pasar de una fase a otra, el ministerio hace una evaluación de cómo están los contagios y en base a eso va ampliando o restringiendo. En la fase 4 prácticamente se reactiva toda la economía, incluidas las universidades, espectáculos deportivos, apertura gradual de fronteras y aeropuertos, por más de que ya el presidente de la República avisó de que la frontera con Brasil va a tener un tratamiento especial. Probablemente esa frontera no se reabra hasta que la situación en Brasil mejore. Y también ya han anunciado que las escuelas, colegios y espectáculos públicos pasan todos recién a partir del 2021. Estas fases están teniendo sus buenas repercusiones en la economía. Vemos que a partir de este mes los ingresos de recaudaciones también ya están aumentando, así que parecería que está relativamente bajo control el tema del COVID. Hay algunos contagios, pero hay más recuperados que los contagiados y gracias a Dios solamente tenemos 20 muertos a la fecha. El sector agroexportador siguió trabajando, como he dicho, desde la fase 0. El principal problema que hemos enfrentado es la bajante de los ríos, sobre todo el río Paraná, que esto también afecta a la Argentina, y esto se tradujo en una demora en la cadena de pagos y la cadena de suministros del sector agrícola.
Si a eso le sumamos algunas demoras en la salida de camiones por la frontera de Ciudad del Este y Foz de Iguazú, por las altas restricciones que se tienen en los controles sanitarios, que son más intensos con Brasil, genera demoras en las exportaciones y hoy lastimosamente todos los silos están llenos y es una preocupación que tenemos en la logística, ya que estamos a puertas de la nueva zafra de trigo y si vemos en las exportaciones al mes de mayo, en el caso de la soja, hemos tenido una merma de 300.000 toneladas. La soja, esta zafra, el 80% ha sido destino final Argentina y el resto principalmente redirigido a Rusia, a Europa y otros destinos. En el caso del maíz, hemos cerrado recién la zafra 2019 con un superávit de 1.407.000 toneladas con relación a la zafra pasada. El maíz, principal destino Brasil, de ahí también tenemos el otro 50% que se distribuye a países de Sudamérica y otros destinos. Trigo, hemos tenido una merma al mes de mayo de 200.000 toneladas. Esto se debe más bien a que los productores están aguardando mejores precios y las demoras en la salida de los camiones por Ciudad del Este y Foz de Iguazú. Arroz, aceite y pellets son otros rubros muy importantes, donde el arroz sí también tiene un superávit, el aceite de soja también, y una pequeña reducción en las exportaciones al mes de mayo, que es poco significativa, de los pellets de soja. Si nos fijamos cómo está la evolución de la producción en Paraguay comparado a los 10 últimos años, este año esperamos tener una producción de 10.5 millones de toneladas de soja, o sea, serían más de 3 millones comparado a hace 10 años. Maíz, tenemos una reducción de la producción con relación a la zafra anterior, que fue de 5 millones, este año esperamos 3 millones y medio, principalmente por condiciones climáticas adversas, que sobre todo en el inicio de la siembra del maíz. El trigo también ha disminuido un poco su producción y el arroz sigue incrementándose a nivel internacional. Con relación a la futura expansión de la soja en Paraguay, hemos iniciado en el 2015 un proyecto de investigación de sojas tolerantes al clima, suelo del Chaco. Sabemos que el Chaco paraguayo, las condiciones agroclimatológicas son totalmente diferentes a la región oriental. Hoy la soja en la región oriental está principalmente en la frontera con Brasil y Argentina, digamos hasta la mitad de la región oriental. El Chaco es 3 veces la superficie de la región oriental, por lo que ustedes pueden imaginarse que el día que tengamos una soja adaptada a esas condiciones, podemos crecer fácilmente nuestra producción, triplicarla, sin ir en detrimento de otras culturas, sino haciendo una complementación y una integración productiva con la ganadería. Hacia abajo tenemos los cultivos que hoy están siendo en el Chaco. La soja está siendo principal cultivo, seguido del sorgo, sésamo, maíz, chía y otros cultivos de rotación, justamente para el tema de mejorar los suelos del Chaco y las condiciones del Chaco. Ahora, ¿cómo vemos el futuro post pandemia? Vemos cosas positivas y cosas negativas. Entre las cosas positivas vemos que en el mundo va a haber una mayor utilización de las reuniones virtuales, los delivery, el comercio electrónico, pagos electrónicos. Se ampliará notablemente el uso de documentaciones electrónicas como los e-fito, los e-certificados de origen, que hoy están siendo implementados desde Paraguay ya a full con Argentina, Uruguay en prueba con Chile, Perú y otros destinos. Y creemos con Brasil se están haciendo el intercambio vía email, aún no se están haciendo pruebas de los e-fito y los certificados de origen.
pero creemos que esta pandemia ayuda a que varios países que no querían implementar esta tecnología ahora lo miren con mejor cariño y podamos implementar, porque realmente reduce mucho los costos y agiliza mucho todo lo que sea los trámites de exportación y la facilitación del comercio. También vemos que en los próximos meses este nivel de incertidumbre por el coronavirus debería empezar a reducirse. Esperemos vacunas por lo menos en los próximos años que reduzcan toda esta incertidumbre, pero vemos con preocupación, así como dijo el colega de Estados Unidos, que sigue esta guerra comercial entre Estados Unidos y China. Hay una alta volatilidad del dólar por esta situación, y también vemos que las condiciones climáticas en Sudamérica podrían llegar a ser adversas para la próxima zafra. Todo tendría que ser en base a las nuevas previsiones de los próximos meses. Como negativo, como he dicho, la pandemia no afectó al sector agroindustrial, sí lo hizo el tema fluvial, y con pena vemos, según los pronósticos agroclimatológicos, que recién las condiciones de logística fluvial mejorarían en febrero del 2021, ya que recién ahí se prevén lluvias importantes en las nacientes de los ríos Paraguay y Paraná, por lo que tenemos que extremar la coordinación interinstitucional, continuar con los trabajos de dragado y señalización de los ríos. Acá es muy importante remarcar que la Cancillería Nacional ha hecho un trabajo de coordinación excelente con las dos binacionales, tanto Itaipú como Yacyretá, donde se previó un cronograma donde van largando agua para que las barcazas puedan subir y bajar con mercaderías de exportación. Por ende, por todo este año tendríamos que extremar esta coordinación y obviamente también dar mayor participación a Argentina y Brasil, ya que son afectados asimismo por la situación fluvial. Pero más que todo nos preocupan las iniciativas de la Unión Europea. Las restricciones en el uso de agroquímicos, de fertilizantes, el nuevo programa lanzado que le llaman Farm to Fork, su programa de biodiversidad 2030. ¿Por qué nos afecta? Porque prácticamente están teniendo nuevos marcos regulatorios que tienden todo a la producción orgánica, dejando de lado todo lo que sea incorporación de nuevas tecnologías, y lo más preocupante es que todas estas iniciativas se enfocan en el principio precautorio por encima del principio basado en riesgo, y esto es tremendamente duro y es tremendamente podría afectar a todas las exportaciones de nuestros países en el futuro próximo. También tenemos restricciones en cuanto al uso de edición genética, biotecnología y nuevas tecnologías, ¿verdad? Que cada vez están siendo más restrictivas en la Unión Europea. Y como cerecita de la cuestión, lanzaron un nuevo programa de estrategias de forestación en la Unión Europea, que implica nuevas certificaciones y restricciones pararancelarias para la importación de productos desde países que ellos consideran deforestadores. Esta preocupación no solamente es desde el punto de vista de nosotros como país exportador, también acá extraje un párrafo del comunicado de COPA y COGECA, que son dos organizaciones de la Unión Europea. Una representa a los productores europeos, la otra a las cooperativas, donde en su comunicado emitido el 4 de junio pasado, decían claramente que en los objetivos 2030 de la Unión Europea dejaron de lado a los productores. Y en resumen, ¿qué decía este comunicado? Dice, hace 2 semanas la Comisión presentó 2 estrategias ambiciosas,
una sobre biodiversidad y otra de la granja a la mesa, que es el Farm to Fork. Estos textos abordan muchos temas que son vitales para la agricultura en Europa y su futuro. Esperábamos soluciones concretas y respuestas precisas, y en cambio nos dieron objetivos teóricos, inconsistentes y medidas surrealistas. Así que fíjense, Europa también está, los productores y las cooperativas entienden que con estas nuevas restricciones prácticamente a ellos les será muy difícil producir y definitivamente a nosotros nos será muy difícil ingresar a la Unión Europea con todas estas medidas que tenemos a futuro. Así que espero no pasarme el tiempo y muchas gracias. Gracias, Sonia. Bueno, yo justo te iba a hacer una pregunta que tiene que ver con la parte, la última negativa que trataste respecto a las exigencias y todos estos temas de la Comunidad Económica Europea, que obviamente trascienden después a otros lugares del mundo, ¿no? En base a tu gran experiencia como negociadora y la experiencia internacional, ¿qué recomendaciones harías para un trabajo conjunto público-privado de nuestros países? Bueno, por un lado, creo que Mercosur tiene que trabajar seriamente en estos temas. Hoy estoy viendo de que estos temas están siendo tratados a nivel de la OMC, donde nuestras representaciones diplomáticas, si bien están trabajando y apoyando iniciativas para tratar de evitar la entrada en vigencia de estas nuevas reglamentaciones de la Unión Europea, no es suficiente la presión que el Mercosur como bloque lo está haciendo. Brasil tiene iniciativas propias, Argentina tiene iniciativas propias, nuestros países también, pero estamos dejando de tener fuerza al no ir como bloque Mercosur y con posturas fuertes. Hoy el Mercosur está utilizando técnicas de manejo sostenibles importantes como la siembra directa, otros sistemas silvopastoriles que no están siendo reconocidos en la Unión Europea. Como ejemplo, utilizando la matriz del PNUD para medir las emisiones de efectos de gases invernaderos con los parámetros de la Unión Europea, vemos que en el caso de Paraguay emite el 0.02%, al igual que Uruguay, y el Mercosur en su conjunto emite el 2%. Entonces, en el hipotético caso que destruyamos Paraguay, matemos a toda la gente, destruyamos las ciudades y plantemos árboles en todo el país, la aguja a nivel mundial no se va a mover un gramo y el país quedó destruido. Sin embargo, hoy el Mercosur es el que más está siendo apuntado, siendo que solamente emitimos el 2%. ¿Cuál es nuestro error? No estamos haciendo reconocer nuestros sistemas de siembra directa con bases científicas que podamos mostrar a la Unión Europea. Por ello, el trabajo coordinado y una comisión especial dentro del Mercosur que trate estos temas es indispensable. Tenemos que seguir presionando a la Unión Europea porque sabemos que muchas de las medidas tomadas por la Unión Europea son replicadas por otros países y hoy estamos viendo, por ejemplo, que Vietnam y otros países están también adoptando medidas similares. Entonces, falta una presión mucho más fuerte de Mercosur como bloque. Nos dediquemos a buscar bases científicas para demostrar que nuestros sistemas de producción son sustentables y dejemos de solamente aceptar y reaccionar a exigencias foráneas que no tienen nada que ver con los sistemas de producción buenos que hoy ya estamos implementando. Bueno, gracias Sonia, muchísimas gracias. Bueno, Gracias. ahora vamos a tener al representante del Brasil, a Wellington Andrade. Wellington es el director ejecutivo de la Asociación de Productores de Soja y Maíz de Mato Grosso. Dentro de su carrera tiene 2 MBA de la Universidad de Getúlio Vargas y de Cabral, y es un activo participante, como decíamos al principio, de la organización ISGA desde
desde el Brasil y bueno, interactuando en todas las misiones que hemos realizado y vamos a realizar seguramente próximamente. Así que, Wellington, es tu lugar. Muchas gracias otra vez. Gracias, Rodolfo. Gracias, Axoja, por la invitación. Yo pienso que es mejor yo hablar en portugués para la comprensión de todos. Entonces, yo voy a hablar en portugués despacito. Falando um pouco de Brasil, e mais especificamente do nosso estado, Mato Grosso, que é o maior produtor de soja dentro do Brasil, eu vou trazer alguns números aqui sobre produção, sobre exportação, custo de produção, valor bruto da produção, escoamento de grãos, entre outros assuntos também que podem vir a ser debatido com as perguntas da audiência. Falando em Brasil, nessa safra de 2020, o Brasil ele colheu 120 milhões de toneladas de soja em 2020, na última colheita. Isso dentro de uma área de 36,8 milhões de hectares, com uma produtividade de 3,2 toneladas por hectare. Em relação a Mato Grosso, e Mato Grosso, dentro desse contexto do Brasil, Mato Grosso responde por aproximadamente 28% da produção brasileira. Em Mato Grosso, que é o maior estado produtor do Brasil, nós colhemos nesta safra de 2020 34,9 milhões de toneladas, em uma área de 9,8 milhões de hectares, e tivemos uma produtividade recorde esse ano, né? Nós produzimos 3,5 toneladas de soja por hectare. Foi uma produção recorde no nosso estado. E, na verdade, nós tivemos vários recordes em termos de produção esse ano, a começar pela produção nacional, né? 120 milhões de toneladas, é um recorde nacional. O Brasil nunca tinha colhido esse volume de soja. Mato Grosso, igualmente, colheu 34 milhões de toneladas, isso foi um recorde também histórico, e bem como a produtividade de Mato Grosso, que também bateu um recorde com esses 3,5 toneladas de soja por hectare. Em termos de exportação, o Brasil ele tem uma previsão de exportar esse ano 77 milhões de toneladas de soja. Já exportou no primeiro semestre 61,5 milhões de toneladas. 78% de todo esse volume exportado de grãos ele foi para a China, da produção brasileira. Em relação ao estado de Mato Grosso, nós temos uma projeção de exportação para esse ano em torno de 20 milhões de toneladas e já exportamos no primeiro semestre 18,3 milhões de toneladas. Desse total exportado de Mato Grosso, 51% dos grãos vão para a China. Como é que está sendo feito o escoamento dessa produção? Boa parte ainda é exportada pelos portos do Sul, mais especificamente Santos e Paranaguá, mas está havendo um aumento crescente ano a ano de exportação também pelos portos que a gente chama portos do Norte, que são os portos do estado do Pará, bem como ali da região Nordeste. Então, hoje nós já temos aí aproximadamente 38% da soja que sai de Mato Grosso sendo exportada por esses portos do Norte. Pois bem, em relação a preço da soja, Mato Grosso e Brasil, no atual momento, vive também um recorde de preços. Nós estamos aí, podemos falar que em Mato Grosso e Brasil, hoje nós temos uma média de preço por saca de soja em torno de R$100, né? Até porque o prêmio nos portos, eles estão bastante atrativos devido à grande demanda pela importação da soja brasileira. Porém, falando mais especificamente em relação a Mato Grosso, boa parte dos produtores, a maioria dos produtores não conseguiu
aproveitar esses preços atuais em torno de R$100 a saca de soja. Grande parte da safra ela foi comercializada antecipadamente, dessa atual safra, numa média de preço em torno de R$74. Então, assim, o produtor ele não conseguiu aproveitar a atual alta do preço porque vendeu lá atrás antecipadamente com essa média de R$74. E isso causou também um descasamento entre o produto que foi vendido em reais e o câmbio, né? Porque o produtor ele vendeu boa parte da sua safra com esse preço de R$70 e num dólar muito mais baixo, em torno de R$4,90, e agora, no momento em que ele comprou os insumos e está tendo que pagar esses insumos, ele está pagando aí $1, um câmbio em torno, aqui no Brasil, de R$5,30. Então, houve também esse descasamento. E isso impacta, obviamente, né, no custo de produção. Mato Grosso, hoje, na atual safra que foi colhida, fechou um custo de produção para a soja em torno de R$3.908 por hectare. Já há uma projeção para a próxima safra de aumento desse custo por hectare da soja em torno de R$4.100. E esse custo ele aumenta ano a ano. Embora se fale que nós tivemos um valor bruto da produção recorde, não só no Brasil, como em Mato Grosso. No Brasil, nós tivemos um valor bruto de produção de toda a agropecuária em torno de 689 bilhões, e só a soja teve uma participação de 23% nesse valor, com 159 bilhões, isso a nível de Brasil. E em Mato Grosso, de um total de valor bruto da produção de 91 bilhões, Mato Grosso participou com 43%, ou seja, a soja de Mato Grosso participou com 43%, ou seja, 39 bilhões. Embora todo esse volume financeiro tenha sido vendido e comercializado, devido à alta do custo, pouco sobrou no bolso do produtor. Ou seja, nós temos aí um grande volume de venda, um grande volume financeiro de commodity vendida financeiramente, mas devido à alta dos custos, os grandes custos que os produtores absorvem aqui no Brasil, a rentabilidade do produtor está muito baixa. Está sobrando muito pouco dinheiro no bolso do produtor. Como a Sônia já havia falado no painel anterior, falando um pouco agora de mercado internacional, mais especificamente da Europa, embora boa parte, a grande maioria da nossa produção brasileira, ela seja exportada para a China, nós também participamos do mercado europeu, mas hoje o mercado europeu ele nos traz bastante preocupação, principalmente com essas questões ambientais, com as questões dos limites máximos de resíduos, né? E essas objeções a novas biotecnologias. Nós sabemos que boa parte, houve um aumento expressivo dos ambientalistas no Parlamento Europeu. Ultimamente está ocorrendo no Parlamento algo que raramente se via, o próprio Parlamento objetando algumas orientações da Comissão Europeia e da Autoridade Sanitária, ou seja, contrariando no voto no Parlamento orientações da Comissão e da Autoridade Sanitária. Isso raramente acontecia, mas isso agora está acontecendo em relação a limites máximos de resíduo e outras questões ambientais, biotecnologias, novas técnicas de melhoramento. Então, o mercado europeu, as diretrizes que o Parlamento está tomando no mercado europeu, ela realmente nos preocupa. Eu penso que só não está mais forte neste momento por causa desse momento da pandemia, senão isso já estava até mais acelerado lá na Europa. Infelizmente, não conseguimos ir como ISGA para a Europa, né, numa missão que a gente tinha programado no início do ano devido à pandemia, mas temos que ir lá, sim, trabalhar essas questões junto à Comissão e junto ao Parlamento Europeu. Falando agora um pouco do panorama da guerra comercial Estados Unidos e China,
Eu penso que mesmo que haja um acordo entre esses dois países, isso não impactará muito o fluxo de exportação do Brasil, porque a China ela precisa assim a China ela precisa praticamente de toda a soja do mundo, né? Os maiores produtores estão aqui nas Américas e a China ela praticamente demanda toda essa produção. A China ela vai precisar assim não só da produção do Brasil, como da própria produção americana e dos outros países aqui da América do Sul. Então eu não vejo assim com tanta preocupação um desfecho positivo na guerra comercial dos Estados Unidos e China. Pelo contrário, eu vejo até como fator positivo, porque isso encerraria também essa maior volatilidade que está acontecendo no mercado atualmente, em termos de câmbio, em termos de preço e em termos de oscilação na Bolsa de Chicago. E fazendo um pouco um panorama aí para o futuro, nós temos aí boas perspectivas. A COVID ela não impactou o setor agropecuário no Brasil, pelo contrário, nesse primeiro semestre nós nunca tivemos um fluxo tão alto de exportação de grãos para o exterior, para o mercado internacional. Os portos não pararam, a produção dentro das fazendas não parou, tudo continuou, o transporte continuou normal. Então, assim, a pandemia, ela afetou sim a sociedade, está afetando a economia nacional, porque afetou muito negativamente o comércio, mas a cadeia agropecuária, ela não parou e ela não foi afetada pela Covid. Para o futuro, o que eu vejo em relação a essa pandemia é que ela trouxe mais preocupação para os países com a garantia da segurança alimentar, da produção de alimentos. E isso vai ser positivo para aqueles países que realmente produzem alimentos, como os países da ISGA, enfim, todos os países que produzem alimento, eu acho que eles vão estar bem situados nesse panorama futuro, porque o mundo vai continuar demandando alimento e essa pandemia ela trouxe mais essa preocupação com segurança em torno da produção de alimento. Rodolfo, eu fiz aqui um breve panorama, eu acho que era isso. Fico aí aberto às perguntas sua, da audiência, e muito obrigado. Bueno, gracias, Wellington. Igual por algunas preguntas que tenemos, te comprometemos a que las cifras que hoy dijiste nos escribas y las vamos a circular. ¿Está bien? Cuando también va a estar circulando la grabación. Sí, sí, sí. ¿Se escucha, no? Sí. Bueno, no, muchas gracias. Solamente una pregunta corta. Para los productores del Brasil, con estos precios, aunque vos relataste una situación particular también de lo que pasó este año, ¿ellos seguirán aumentando el área de siembra? Y por otro lado, el gobierno del Brasil, ¿cómo está ubicado en el tema de las inversiones para seguir mejorando la logística? Bien. Nós temos uma projeção de aumento de área e produção para o Brasil e para Mato Grosso. Em termos de Brasil, a gente tem projeção aí para até 2028, a gente aumentar em torno de 24% da área plantada. Essa área total no Brasil, ela iria para 44 milhões de hectares. Nós temos uma projeção, isso falando para 2028. Nós temos uma projeção de aumento de produção em torno de 44%, podendo chegar a 165 milhões de toneladas de soja, e um aumento na produtividade, aí falando em termos de Brasil para 2028, um aumento da produtividade em torno de 17%. Falando de Mato Grosso, nós temos um panorama aqui para 2025, Mato Grosso hoje tem uma área de 9,8 milhões de hectares de soja plantada. Nós estamos projetando para 2025 um aumento de até 13 milhões de hectares de planta de soja,
com o aumento da produção passando dos atuais 34 milhões de toneladas para 46 milhões de toneladas. Porém, isso só ocorre se a gente tiver preço e se a gente tiver uma boa logística. A maioria de vocês conhecem a logística aqui no Brasil e a logística de Mato Grosso não é uma logística favorável, principalmente em relação a Mato Grosso. Mato Grosso está distante dos portos mais de 1.000 quilômetros, nós estamos no centro do país e muito disso também vai depender do gerenciamento do preço e do custo de produção. Então, tudo isso vai ser fator relevante para saber se nós vamos conseguir chegar a esse aumento de área que eu acabei de mencionar ou não. Preço, logística y gerenciamiento do custo. Bueno, muchas gracias, Wellington. Bueno, ahora toca el turno a Roberto Verdera, al ingeniero Roberto Verdera, el representante de Uruguay. Bajo alguna forma de desapenencia. Y eso limita a algunos manejos de mayores rotaciones o de mejores rotaciones, y por otro lado le impone costos adicionales frente al productor que trabaja a tierra propia. Tal vez dejaría por acá, Rodolfo, para no extenderme más. Bueno, Roberto, tenía una pregunta. Uruguay, de alguna manera, es un poco un ejemplo de lo que es el equilibrio de cultivos y también dentro de los sectores agrícola-ganadero, ¿no? ¿Qué políticas públicas podés mencionar respecto a que tuvieron que ver en esto? Y también cuál es el compromiso, ¿no?, del productor respecto de este equilibrio que obviamente marca una sustentabilidad del sistema, ¿no? Bueno, en la década, a comienzo de la década del 2000, del 2001, en Uruguay se sembraban 15.000 hectáreas de soja. Y por ahí por el 2012, 2013, estábamos pasando el 1,5 millones, y hoy estamos en 1.100.000. Eso generó un boom, una expansión del área agrícola, y la soja traccionó mucho al resto de las actividades agrícolas y en la cadena a todo lo que es la logística. Eso generó algunas distorsiones en el uso de la tierra, había mucha frecuencia de soja en la rotación. Nosotros veníamos ya con historias de leyes vinculadas al uso del suelo, leyes que datan del año 68 y del año 81, y bueno, ahí por el 2009 se hicieron algunos ajustes, y en el 2013 se hizo obligatorio un plan de uso y manejo de suelos, con una fuerte impronta del Ministerio de Agricultura, y con una transferencia del propio ministerio y de algún instituto vinculado a transferencia, como es el Instituto Plan Agropecuario, y la propia Asociación de Ingenieros Agrónomos, que en esto ha sido un actor relevante, el agrónomo como figura en la confección de los planes de uso y manejo. Eso ha generado que las distorsiones grandes, los desmanejos grandes del uso del suelo se corrigieran. Por supuesto que siempre hay escapes, pero son menores, pero la propia productividad de nuestros campos y por las características de nuestros campos, no son campos agrícolas de altísima producción, tenemos un riesgo de erosión importante, y eso el productor lo sabe, y si hace mal las cosas, el propio suelo pasa facturas rápidamente. Entonces,
cuando se da el ajuste de precios a nivel internacional, rápidamente uno ve que se revierte esa frecuencia tan alta de soja en el sistema y hoy vemos en pleno litoral, muy cerca del puerto, rotaciones nuevamente con agrícolas, con pasturas mejoradas, donde después hay un uso ganadero, o una combinación de uso ganadero con alguna producción de semilla forrajera. Y donde los márgenes no son tan diferentes como eran antes. Entonces eso ha hecho un nuevo equilibrio. Creemos que esa área del 1.000.000 de hectáreas, 1.100.000 hectáreas en el país, es un nuevo escenario, que solamente se moverá al alza si las condiciones o de precio internacional mejoran, que no lo vemos, realmente no lo estamos viendo, no lo visualizamos, vemos que la guerra comercial Estados Unidos-China está operando y eso genera dificultades comerciales, vemos volatilidad en el precio de la moneda dólar, y la moneda con la cual nosotros hacemos las transacciones de todos los productos que se exportan, y nosotros en particular desde Uruguay tenemos un atraso cambiario que creemos que se va a tener que corregir, porque estamos realmente con atraso frente a los productores, a los países productores de nuestros principales productos, en particular en la región. Estamos atrasados en el tipo de cambio con Brasil y con Argentina. Entonces eso creemos que se va a corregir. Y eso también puede vincular una mejora en los márgenes de la actividad y una posible expansión. Pero me animaría a decir que va a ser dentro de un manejo diversificado del uso del suelo, porque está claro que el productor que volvió a hacer una rotación con pasturas está mejorando nuevamente productividad. Bueno, gracias Roberto. Bueno, pasamos ahora al representante de la Argentina. Tengo el gusto de presentar a Gustavo Idígoras. Actualmente Gustavo es el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de Argentina y del Centro de Exportadores de Cereales. Licenciado en Ciencia Política, máster en Relaciones Internacionales y máster en Business Administration en Bélgica, director de la consultora de agronegocios BIM, profesor de posgrado de la UBA y UNTREF, investigador principal del Grupo GPS, director del Centro de Estudios Agroalimentarios de la Universidad Nacional de Loma de Zamora, director del programa de la OMC y del BID para capacitar a servicios sanitarios de América Latina y el Caribe. Y Gustavo ha sido un importante funcionario del gobierno argentino durante 17 años como negociador internacional, representándonos ante la Unión Europea como ministro consejero agrícola en negociaciones en Mercosur, con China, Estados Unidos, Unión Europea, etc. Gustavo, es tu turno. Muchas gracias por la presentación, por adelante. Muchas gracias a todos, buenas tardes. En primer lugar, agradecerle a Axoja por la invitación. Hemos escuchado a todos nuestros colegas de los distintos países, así que voy a tratar de tomar algunos minutos únicamente para plantear algunos de los desafíos internacionales del comercio internacional de la soja. En primer lugar, haciendo hincapié que Argentina, junto con otros países del Mercosur, somos un jugador muy fuerte a nivel internacional. En el caso puntual de la Argentina, tenemos hoy 70 mercados. El año pasado exportamos en total 44 millones de toneladas. Somos el primer exportador mundial de harina de soja y de aceite de soja, el tercero de poroto y muy activo exportador en el caso del biodiesel. Por lo tanto, para la Argentina, la cuestión de los accesos a los mercados internacionales se transforman en el punto crítico y en la meta. Y es así que el análisis de los mercados, del contexto internacional, es una condición necesaria a los efectos de que los productores tomen decisiones en materia de siembra y producción y que nosotros como exportadores tomemos todas las decisiones en materia comercial. En ese sentido, Argentina también es parte de este contexto internacional caracterizado por la pandemia, que muchos de los colegas han hecho especial hincapié, y los impactos de esa pandemia. En general podemos conceptualizar que ha generado un alto desorden y una mayor incertidumbre a la que ya teníamos
en materia del contexto internacional. Argentina, desde fines de marzo de este año, empezó a adoptar una serie de medidas, sobre todo el gobierno nacional, dado que es un país federal, tomó medidas en materia de aislamiento sanitario preventivo. Esas medidas excluyeron al sector y a la cadena agrícola, y sobre todo también a las exportaciones, que fueron consideradas actividad esencial. Esto fue muy importante desde el inicio de las regulaciones argentinas, porque permitió la continuidad, así como plantearon mis otros colegas de la región. Pero en forma simultánea, nosotros a nivel privado y como industria exportadora adoptamos de manera paralela protocolos propios sanitarios preventivos que ha generado dos tipos de garantías. La primera, que todos los puertos de la Argentina, los 22 puertos de granos y de subproductos, se lograran mantener abiertos hasta el día de la fecha sin problema alguno para seguir exportando. De hecho, tenemos buenos volúmenes de registro de exportaciones. Y la segunda, que le hemos dado altas garantías a nuestros trabajadores en todas las instalaciones, plantas, terminales portuarias, y sinceramente hasta el día de la fecha tenemos muy bajo registro de casos positivos, con una tasa extremadamente baja, vinculada justamente con estos protocolos preventivos que seguimos aplicando. Como hemos visto recién, hay varias variables a tener en cuenta. La guerra comercial ya la habíamos heredado, que tomó como rehén a los precios de los commodities, particularmente el caso de la soja, debido a la relación comercial entre China y Estados Unidos, con un mayor beneficio que le ha dado a Brasil, como Wellington recién nos comentaba. Pero la pandemia generó expectativas descendientes en materia de consumo, principalmente en China como primer mercado y como origen de la pandemia, pero luego impactó a otros mercados, como fue el caso de la India, donde es extremadamente relevante para el consumo mundial de aceite de soja. Esa situación en las últimas semanas pareciera empezar a mejorar lentamente, pero no sabemos si puede haber un rebrote en India que puede implicar mayores medidas de aislamiento social. La tercera, justamente la baja de precios. Hemos visto cómo el maíz quedó severamente afectado por los precios internacionales vinculados con el efecto de la pandemia, pero también las bioenergías, dado que la relación que ha tenido el petróleo a nivel internacional y su baja sustancial del precio generó reducciones fenomenales en materia de comercialización de bioenergías, y a la Argentina también eso le impactó en la capacidad exportadora de biodiesel de soja, que recientemente, en los últimos días, empezó levemente a retomar un flujo exportador hacia el mercado europeo. Todo este escenario internacional de incertidumbre también está acompañado por un mayor proteccionismo comercial, que ahora vamos a hacer especial hincapié en algunas medidas que hemos identificado, y en una recesión mundial. Claramente los países del mundo están mostrando indicadores de caída de su Producto Bruto Interno de forma sustancial, en promedio 6-7% de acuerdo al Banco Mundial, al reporte de la semana pasada. Así que se esperan que los próximos trimestres se mantenga y se cierre el año con una recesión mundial confirmada. Por otro lado, hay una nueva variable a tener en cuenta en este contexto internacional, que es la variable de aislamiento territorial, algo que habitualmente no analizábamos cuando veíamos los patrones del comercio mundial agrícola, pero la variable de aislamiento territorial ahora está vinculada con las decisiones de los gobiernos de considerar que el mayor riesgo de la pandemia se encuentra fuera de los países, y por lo tanto hay que tomar medidas restrictivas en el transporte marítimo, en el transporte terrestre, en el ingreso y la salida de personas y de mercaderías. Esta variable es un elemento nuevo a tener en cuenta a la hora de planificar también el comercio internacional de la industria de la soja. Especialmente quiero hacer hincapié, sobre todo por lo que hemos hablado previamente con Rodolfo, en algunos aspectos que Sonia ya también comentaba. La profundización de las medidas proteccionistas va a afectar y está afectando ya al comercio internacional de la industria de la soja. Y podemos resumirlas en distintos temas. Por un lado, la presencia inicial, pero tal vez creciente, de requisitos privados en materia de granos y subproductos libres de virus. Recientemente China, las empresas importadoras han empezado a reclamarle a todos los países exportadores de granos y también de otros productos de origen animal
certificaciones o declaraciones de libres del COVID, es decir, COVID-free, que sinceramente son absolutamente injustificadas desde el punto de vista sanitario, y la Organización Mundial de la Salud así lo ha hecho, pero que se están instalando y que pueden generar inconvenientes en los próximos meses y que tenemos que actuar de manera conjunta. El otro tema son los límites máximos residuos, que han hecho mis colegas hincapié sobre el tema. El riesgo es fenomenal, porque hay un abandono de la ciencia para tomar estas decisiones. Y cada vez que a un país comprador da de baja un límite máximo de residuo de una sustancia de amplio uso en nuestro país y en la región, eso es un costo adicional en la producción y un riesgo comercial fenomenal para los países. Argentina ha perdido mercados en los últimos años por razón de esta asimetría en la aplicación de estos criterios límites máximos de residuos. Recientemente tuvimos conversaciones con Tailandia por límites máximos residuos que estaba imponiendo, y también trabajamos otro tema, que era el caso de Vietnam, donde de manera conjunta con Brasil, Estados Unidos y Canadá hicimos gestiones porque estaban tratando de establecer conceptos de mercadería libre de salmonela para cada uno de los embarques, y se logró una reprogramación de la medida para julio del 2021. Pero esto es parte de un fenómeno internacional que no hay que verlo de forma aislada, sino de manera conjunta, cómo se están incrementando estas barreras no arancelarias. Por otro lado está el tema ambiental. La Unión Europea, como comentaba Sonia, hoy está trabajando en el concepto de carbono neutro. Esto ya está siendo demandado por algunos compradores en el comercio internacional de la soja y productos derivados. Así que la Argentina está trabajando en un programa nacional de carbono neutro, donde la primera mesa que se ha lanzado es la mesa de oleaginosas, y estamos ya trabajando como cadena de valor para asumir estos compromisos y poder lograr implementaciones de estándares con amplia aceptación internacional. El otro aspecto es la trazabilidad. Ya lo hemos visto en otros sectores, por ejemplo, los productos de la carne o lácteos, la posibilidad de brindar, que es la demanda de muchos países compradores, de brindar garantías de trazabilidad plena. Es de cumplimiento imposible en nuestro caso, porque estamos trabajando con granos, con grandes volúmenes, con una cadena de valor que no tiene posibilidades prácticas de establecer esta trazabilidad completa, pero es claramente una demanda y un desafío para que veamos las formas en las cuales podamos trabajar. Por otro lado, también ha surgido con fuerza, y creo que Wellington también hacía referencia en el caso de Brasil, pero nos está impactando a todos, cómo de a poco están empezando los compradores a hablar de deforestación libre, cadenas agrícolas y de la soja sobre todo, libres de deforestación. Cómo generamos garantía a los países exportadores y las empresas para lograr brindarles seguridades a los compradores finales, que toda la soja que estamos originando proviene de lotes o de lugares que no hayan infringido ninguna legislación nacional o internacional en la materia. En ese sentido, Argentina viene trabajando, la industria, Ciara y las empresas, venimos trabajando hace unos años en un programa que se denomina Agroideal, que hemos mapeado todo el Gran Chaco argentino, lote por lote, para ver el cumplimiento de la ley de bosques nativos y de implementación provincial que tiene. Así que tenemos toda una información que le estamos tratando de brindar a los importadores, particularmente los europeos, pero acá también tenemos que seguir trabajando. El otro tema es la biotecnología y la edición génica. Varios de los colegas ya lo han mencionado, pero hay un tema adicional que es importante pensar, que son los lanzamientos comerciales de las empresas, que no siempre están de la mano de las aprobaciones de los mercados compradores. Para nosotros es clave que a nivel internacional tengamos criterios comunes. Cualquier lanzamiento comercial de nuevas tecnologías tiene que venir de la mano una responsabilidad comercial de estas empresas para validar esas mismas tecnologías en los terceros mercados. Estamos a favor de la adopción de la tecnología, estamos a favor del crecimiento, rendimiento y de la mejora de calidad, pero tiene que haber responsabilidad comercial de todos los eslabones de la cadena de valor, y también tener en cuenta que no es viable lanzamientos comerciales de nuevas biotecnologías de soja en un solo país del Mercosur si no se hace de manera regional. Porque claramente somos una región que trabajamos en conjunto, que las comercializaciones que se hacen de manera de cadena de valor regional, y no tiene ningún sentido y generaría un riesgo comercial fenomenal si alguna empresa hace lanzamientos en un país y no en otro. Por eso desde Ciara-Sec propiciamos continuar y profundizar todos los trabajos como cadena de valor regional,
para seguir cuestionando y reduciendo y mitigando cualquiera de las medidas proteccionistas que surjan a nivel internacional. Hoy hicimos especial hincapié en las barreras no arancelarias, pero hay muchas barreras arancelarias, particularmente lo que se denomina el escalonamiento arancelario, dado que los países compradores únicamente quieren comprarnos poroto de soja y nosotros queremos vender productos con valor agregado. Así que tenemos que seguir trabajando en conjunto, de manera regional, para enfrentar todos estos desafíos, y ISGA tiene un rol clave en ese sentido. Muchas gracias. Gracias, Gustavo, muchísimas gracias. Bueno, te hago una pregunta cortita porque tu charla ha sido muy específica. Me refiero al punto de lo que llamamos el tema del medio ambiente, las restricciones, bueno, lo que hoy se me nombró, pero también está, por un lado, el productor, ¿no? Y por otro lado está el consumidor. O sea, creo que muchas de estas cosas, ¿cómo ves vos con tu experiencia en Europa y bueno, y actualmente también esta relación, digamos, de los consumidores propios y ciertos y reales con los que toman esas decisiones, entre comillas, pondría yo, de barreras no arancelarias? Sí, en general los estándares privados, sobre todo de las cadenas de retailers a nivel mundial, se basan en el concepto del consumidor. Es una demanda del consumidor. El consumidor es una entelequia, porque cuando uno le pregunta a un consumidor hoy si el nivel de diclorvos aceptable para un consumidor es de 0,01, 0,5, seguramente nadie va a poder responder eso. Sin embargo, los retailers generan estándares que cuestionan la justificación científica. Y es por eso que para países como la Argentina o el resto de la región es fundamental el cumplimiento de las reglas multilaterales. Para eso está el Códex, la Organización Mundial de Comercio, la OIE, la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, donde venimos trabajando, como dijo Sonia, con los certificados electrónicos fitosanitarios. Tenemos que seguir blindando esos mecanismos de reglas internacionales porque nos dan la posibilidad de contrarrestar todas estas medidas. Las próximas medidas vienen en materia de inocuidad. Ahora se ha incluido con la pandemia el concepto de alimentos o granos libres de virus, y finalmente con el tema ambiental, que sigue creciendo y que son tendencias irreversibles. Gracias, Gustavo. Bueno, gracias a los 5 disertantes. Ahora le paso a Celina el turno para que haga algunas preguntas de las que tenemos. Así que, bueno, Celina. Gracias, Rodolfo. Tenemos algunas preguntas. Seleccionamos algunas por una cuestión de tiempo. Para Sonia Tomasone, en la Argentina algunos sectores creen que se envía 2 millones de toneladas de soja de Argentina a Paraguay para evitar el pago de derechos de exportación argentinos del 33%. ¿Esto es posible? ¿Cuál es su respuesta al respecto? Bueno, gracias, Celina. Ya respondí en el chat, pero vuelvo a responder a todos. Sí, es mejor. Sí, realmente es impensable que eso suceda. Tenemos que situarnos en la geopolítica de la región. Paraguay es un país mediterráneo. Nosotros necesitamos hacer transbordos en Argentina, Uruguay y Brasil para poder salir al mundo. Con los altos costos logísticos que tenemos hoy, es impensable de que una soja argentina suba hasta Paraguay, se desalije en Paraguay, vuelva a cargarse y vuelva a bajar a la Argentina. Realmente imposible logísticamente, imposible que eso suceda por los costos. Así que a veces este tipo de ideas son cuestiones de gente que tiene una imaginación muy amplia o de gente que incluso ha hecho publicaciones en Argentina diciendo que la soja viene en canoas. Así que creo que esta gente que opina así no tiene idea de cómo funciona el sector logístico de la soja. Bueno, muchas gracias, Sonia, por tu respuesta. Ahora una pregunta para Gustavo y Dígoras. ¿Cómo puede afectar la demanda de China a futuro de soja para consumo animal? La pandemia porcina última que tuvo dentro de sus fronteras.
Sí, China la verdad que ha tenido hasta el momento 3 tipos de crisis sanitarias. La primera fue la peste porcina africana, que fue un año previo a la situación de la pandemia. La segunda es el COVID, el coronavirus, y ahora la nueva crisis sanitaria. Esto está demostrando que China está teniendo dificultades en mantener los controles sanitarios, teniendo en cuenta el crecimiento de su producción animal, pero que además afecta a los países del resto de la región. Ese tipo de crisis sanitarias están revirtiendo un poco el balance de la dieta que tiene China y está implicando algunos aumentos de otros tipos de carne. Ahora bien, en términos de volumen y de proyección de volumen de soja, no se visualizan, de acuerdo a los organismos internacionales y el USDA, que vaya a haber una caída sustancial por este tipo de crisis. Así que en general vemos que China sigue siendo la gran locomotora, aunque para el caso argentino es importante destacar que nuestro principal cliente internacional hoy es Vietnam y es el que compra mayores volúmenes en términos de harina de soja y de los demás granos. Perfecto. Muchas gracias, Gustavo. Ahora una pregunta para Roberto Verdera, de Uruguay. ¿En Uruguay seguiría cayendo el área de soja entre otros cultivos de verano? Roberto. Selina, por favor, ¿me puedes repetir? Porque sí, ¿hubo un problema de conexión? Sí, me parece que sí. Dale, perfecto. Repito, Roberto. ¿En Uruguay seguiría cayendo el área de soja entre otros cultivos de verano? ¿Se escuchó? Creo sí. que no, yo traté de transmitirlo en la exposición. Creo que este escenario del 1.000.000 de hectáreas, 1.100.000, es un escenario que tiene lógica de mantenerse a estos niveles de precios. Ha ido aumentando algo el área de maíz, pero nosotros tenemos dificultades para expandir esa área por la calidad de los suelos y además porque comercialmente tiene otros problemas en Uruguay el maíz, entonces no es un mercado líquido como la soja, ni hay cristalicidad total en los precios, y no tenemos competitividad como para exportar maíz. O sea que yo veo un escenario en soja similar, salvo que se den señales de mejores márgenes. Y eso es posible, es posible. Lo interesante de la soja es que es el cultivo que sigue traccionando al resto. Estamos con 1.000.000 de hectáreas, 1.100.000 de soja y juntamos todos los cultivos de invierno y llegamos a 500.000 de hectáreas. O sea que es evidente que la soja sigue liderando el proceso de la agricultura y me parece que lo va a seguir haciendo. Perfecto. Bueno, Roberto, muchas gracias. Y una última pregunta para Wellington, si me está escuchando. ¿Cómo evolucionará la incorporación de nuevas tierras para agricultura en Brasil? ¿Cómo funcionará? ¿Cómo evolucionará? Sim. Basicamente, a incorporação de novas terras no Brasil, ela vai ocorrer em cima de áreas que já foram abertas para pastagens. Em Mato Grosso, por exemplo, na verdade, vamos pegar na região do Cerrado, que é basicamente a região do centro-oeste do Brasil, onde novas áreas podem ser abertas, para haver novas conversões de área, nós teríamos somente 7% do território do Cerrado para essas novas conversões, dentro do que permite a lei brasileira. Então, a grande maioria de expansão de áreas, se elas ocorrerem, e como eu havia dito no meu painel, isso depende muito do preço, da logística e do gerenciamento do custo de produção. Se isso ocorrer, se
novas expansões de áreas ocorrerem, elas ocorrerão em sua grande maioria em áreas que já foram abertas, que já estão abertas, que são áreas de pastagens degradadas. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Rodolfo. Si te parece, vamos dando por cerrado este encuentro. Quizás quede alguna pregunta pendiente para la próxima. Si llegara a haber otro encuentro, o quedamos disponibles para cualquier consulta y para hacer llegar los comentarios a nuestros invitados. Bueno, gracias Celina, bueno, gracias a todos los disertantes, a todos los asistentes. Este es el primer evento de una serie de eventos virtuales que vamos a tener en las próximas semanas. Así que bueno, otra vez, muchísimas gracias. Bueno, y las dudas que tengan, por favor, por mail. Muchas gracias. Gracias, Rodolfo, y gracias a todos. Muchas gracias por haber participado.